Buenas noches, sean todos bienvenidos al Foro Gerencial de Indicadores de Gestión y Bases para la Medición, dictado por el ingeniero Jesús Argenis Lugo, con 13 años de experiencia, desde el 2009 hasta la actualidad. El ingeniero está capacitado en distintas áreas de sistemas de calidad, así como de planificación y control organizacional, gestión de inventarios y gestión de la calidad en plantas industriales. En tiempos tan remotos, es necesario adquirir conocimientos y destrezas necesarios para llevar a cabo una correcta planificación, organización, dirección y control dentro de las organizaciones, y más aún las organizaciones venezolanas. Por ello se dicta el siguiente foro, con el fin de determinar elementos, gestiones y fundamentos necesarios para poder gestionar de manera correcta y efectiva la calidad en cada área de la organización. Es por ello que se da al mismo tiempo gracias al ingeniero por compartir sus conocimientos efectivos con la población universitaria y así poder utilizarlos en nuestra vida profesional y cotidiana para convertirnos en los empresarios y los gerentes más proactivos y desarrollados en el ámbito administrativo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jesús Argenis Lugo, soy ingeniero industrial y formo parte de la empresa Lugo Consulting. Estamos establecidos en la península de Panamá y el día de hoy estamos cumpliendo con esta actividad didáctica para toda la asignatura de control de la calidad total del núcleo luz.fit. Vamos a tocar el tema de indicadores de gestión, uno de los temas asociados a lo que es la parte de calidad. Vamos a tocar la parte de todo lo que tiene que ver con indicadores desde el punto de vista de la medición. Nuestra actividad se llama indicadores de gestión base para la medición y bueno, vamos a darle comienzo. Antes de comenzar con cada punto, es importante tocar como información general que a nivel nacional se tienen exigencias legales y reglamentarias acerca de por qué no. Partiendo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se establece en el artículo 141 que por medio de lo que es la evaluación y seguimiento se debe dar respuesta, se debe hacer una rendición de cuentas a los ciudadanos y ciudadanas. Partiendo de la Constitución, posteriormente tenemos otra ley normativa como es la ley de planificación pública popular, que uno de sus principios tiene que ver con el seguimiento y la evaluación. La ley orgánica de la administración pública establece el factor de rendición de cuentas para aquellos funcionarios que hacen vida dentro de la administración pública, como funcionarios de libre nombramiento, funcionarios de carrera, pero que es importante que se haga esa rendición de cuentas, y la base de esa rendición de cuentas es la medición y seguimiento de los procesos. Y por último, la ley orgánica que tiene que ver con la Contraloría General de la República, que también hace énfasis en el tema de la rendición de cuentas y lo que es la medición de control interno. Como práctica gerencial tenemos también lo que es el ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar, específicamente en la parte de validar, que es donde se toma en cuenta el hecho de que la medición es primordial, porque ahí es donde vamos a empezar a tener información suficiente para poder actuar o tomar las acciones correspondientes. Una de las principales exigencias de las empresas que tienen un sistema certificado certificados ISO, bien sea por norma o cualquier otro ente acreditado aquí en Venezuela, deben hacer mediciones constantes de sus procesos para ver si efectivamente están cumpliendo los requisitos especificados. A nivel de lo que es los principios de la gestión de la calidad, y lo que es la parte que tiene que ver con la relación que tiene la medición con la planificación. Ninguna planificación estratégica puede dar fe de que fue funcional o no si no se hace la medición correspondiente. Y por último, lo que es el tema de la medición siempre se toma como una acción gerencial efectiva: tomar datos, tomar información para posteriormente evaluar las acciones que se deban tomar a nivel de organización. Bien, antes de tocar todo el tema de indicadores de gestión, es importante conocer la definición de lo que es medición, teoría básica.
Se determina que una cantidad comparándola con otra. Se determina una cantidad comparándola con otra. Aquí a nivel de medición siempre es importante tener un parámetro. Ese parámetro lo vamos a comparar con todas las cantidades o con la información que se recopile y se va a determinar cómo es esa relación que tienen esas dos cantidades. La medición no puede entenderse solo como un proceso de recoger datos, sino que también debe adecuarse en lo que es la toma de decisiones. Dentro del punto de vista gerencial, organizacional, no podemos tener una medición sin una toma de decisiones efectiva. Siempre en la parte final de un proceso de medición, una recopilación de datos, debe ser que se tomen las acciones dependiendo de esa información que se tiene. Es una de las acciones necesarias para el control y mejoramiento de los procesos, la medición, y se determina como ventanas que van a permitirnos ver más allá de nuestro proceso para poder definir si estamos cumpliendo o no con los objetivos que se desarrollaron en una planificación estratégica o previamente al negocio. La medición, en este caso, como teoría básica, lo que buscamos demostrar aquí es que cualquier establecimiento de parámetros de gestión nacen específicamente de la necesidad de medir nuestras actividades. Dentro de lo que es la parte de la teoría básica, el sistema de medición tiene una serie de elementos que son de bastante importancia para el desarrollo de todo lo que tiene que ver con los indicadores de gestión. El sistema de medición debe especificar claramente cómo es la toma de decisiones y la actuación de estas personas que toman decisiones. Cada decisión debe estar amparada por una responsabilidad de quién va a actuar en pro de esa decisión que se toma. Puede ser la misma persona que tome diversas decisiones y procure realizar que se cumplan, así como eso puede estar también fraccionado, o sea, para cada área, para cada sector de la empresa, podemos tener responsabilidades distintas en cuanto a la toma de decisiones y en cuanto a la actuación. Otro elemento importante en el sistema de medición es el entendimiento del entorno, específicamente lo que es cliente, propietario y empleado. En este caso, llamémoslo colaboradores. Siempre es importante entender qué es lo que quiere el cliente, y eso debe ir amarrado con lo que quiere dar el propietario, porque el cliente siempre va a tener una exigencia y una necesidad, y el propietario de la organización va a determinar qué tipo de necesidad es la que va a cubrir. Y por supuesto que los colaboradores se van a alinear a lo que quiere hacer el propietario de la empresa, pero la toma de decisiones también lo ayudan a los colaboradores a indicar al propietario cuando hay que hacer algunos cambios necesarios. El tercer elemento es la planificación de las mediciones, qué se va a medir, dónde se va a medir, cuándo, con qué frecuencia. Esa planificación debe estar establecida, y es regularmente el gestor del sistema, o digamos el proyectista del sistema, quien determina cómo va a ser toda esa planificación y cómo va a ser esa periodicidad. Una vez que se determina todo eso, está el siguiente elemento, que es la recopilación de datos, que es cómo se va a hacer y cómo se va a llevar a cabo esa recopilación de información. Cada uno de nosotros debe estar claro de que la recopilación de información puede tener diversas herramientas, herramientas en intranet, formularios, herramientas a nivel de sistemas, puede variar, pero siempre debe estar incluido dentro de lo que es el sistema de medición como un punto fundamental, porque nos permite la recolección de la información. Y por último está la parte de quién analiza, quiénes son las personas que sintetizan la información, formulan los resultados y finalmente presentan las recomendaciones. Esto tiene que ver mucho también con el punto número 1 de la actuación, en este caso la actuación de gestores, de los que gestionan el análisis de la información, hacen un fragmento, una síntesis, formulan los resultados, y de aquellos que también van a presentar las recomendaciones adecuadas. Al
sistema de medición y sus elementos también tenemos el sistema de control de gestión. Esto como teoría básica, un sistema de control de gestión va a partir desde un enfoque estratégico. Ese enfoque estratégico es por medio de la aplicación de cualquier poda o cualquier herramienta que permita conocer cómo está el entorno. La herramienta identifica un curso de acción estratégico. Luego establece cuáles son los elementos de planificación y control de ese enfoque. En la planificación donde se establecen todo lo que es las metas y objetivos y cuáles son los mecanismos de control para poder hacer que esas metas y objetivos se cumplan. Y dentro de lo que es el mismo sistema de control de gestión se establece también la recolección de información. Todo esto en pro de que haya una eficiencia organizativa y que por medio de la corrección de las desviaciones se pueda tener una mejor toma de decisión. Elementos muy parecidos a lo que tiene que ver con el sistema de medición, pero en este caso se apoya más a la parte de la gestión formal de la organización, cómo se lleva a cabo. Hablemos de gestión, ejecutar y hacer seguimiento. Aquí es lo que se enfoca el sistema de control de gestión. De igual forma, en la lámina siguiente vamos a ver cómo están correlacionados estos dos sistemas. En este caso tenemos la relación entre medición y control de la gestión. Aquí podemos ver que todo lo que tiene que ver con el sistema de medición y lo que es el sistema de control de gestión lo podemos denominar como dos modelos organizativos que generan información gerencial, ¿no? Cada uno desde el punto de vista de planificación y control, lo que buscan es dar a conocer cómo está la situación real de un entorno y promover que la toma de decisiones se haga de manera más eficaz. La toma de decisiones siempre va a estar alineada a lo que es la parte de el factor tiempo. Como esto tiene que ver con nuestro país, la toma de decisiones no puede tardar mucho porque como está el entorno nacional, llámese a nivel económico, otras variables, obliga a los propietarios o a los directores de empresas en nuestro país a tomar decisiones mucho más rápido, porque también queremos que haya un circulante, que tengamos a la apertura de una empresa rápido porque se quiere recuperar la inversión. En definitiva, lo que se está estilando dentro del territorio nacional es que las decisiones sean tomadas muy rápido y que por ende la información que se necesita se deba tomar bastante rápido también. Entonces aquí hay que mirar esto con lupa porque es algo que, como pueden ver, el sistema de medición y el sistema de control de gestión están relacionados, pero deben tomarse siempre como un sistema de información. Elementos que me van a dar a conocer una situación puntual en mi negocio y que me van a permitir tomar la mejor decisión con menos cantidad de incertidumbre, porque recuerden que la incertidumbre tiene que ver con la falta de datos, la falta de información, y si yo tengo sistemas de medición o sistemas de control de gestión sólidos, puedo generar una toma de decisiones también sólida. Este siguiente punto es importante tocarlo porque tiene que ver con el proceso de medición, análisis y mejora. En este caso vamos a tomar lo que indica la Organización Internacional de Estandarización, que recalca que estos procesos de medición y análisis son aquellos necesarios para medir y recopilar datos para realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia. Lo que se establece aquí es que siempre el proceso de medición va a estar orientado a buscar la mejora del negocio, la mejora de nuestros procesos y la forma más rápida de nosotros conocer qué está pasando en el mundo general y cómo podemos resolver. El proceso de medición, o dentro de lo que es la parte de cuáles son esos procesos de medición, tenemos por el seguimiento, que el seguimiento es básicamente
por medio de herramientas sencillas como observación directa, revisión documental. Quiero saber cómo está el cumplimiento de las actividades de ese determinado proceso y valido que efectivamente las actividades se están desarrollando según lo que está especificado. Otra forma de realizar una medición o un análisis de una mejora por medio de auditorías internas, que lo vamos a tocar en otra sección, pero en este caso las auditorías internas, las auditorías permiten también dar a conocer de forma más detallada cómo se están ejecutando las acciones y qué resultados se están generando en un determinado proceso. La auditoría es fundamental porque te da un aspecto mucho más de cerca. O sea, vas al sitio, con un tipo de auditor, vas al sitio a confirmar que efectivamente las actividades se están desarrollando. Los procesos de mejora siempre van a estar relacionados con un proceso que viene producto de una mejora que viene producto de una auditoría, que viene producto de un cliente o que viene producto de interna, es una mejora que se autodescubre, digamos, que podemos descubrir nosotros mismos, y por medio de esa mejora se puede generar otro accionar que promueva el crecimiento de la gestión. Y bueno, por último, el análisis de desempeño, que no es más que conocer cómo está el rendimiento de nuestra tarea, ¿no? En la parte del análisis de desempeño, donde empiezan a tomar bastante valor los indicadores de gestión, que ya vamos a ir revisando poco a poco. En resumen, todo lo que es el seguimiento y el control de la gestión va a tener como factor importantísimo que se debe rendir cuenta esté relacionado a una institución pública, esté relacionado a una organización privada, a una organización sin fines de lucro, a un negocio. Independientemente, siempre se debe rendir cuenta. Todos los cargos y los puestos de trabajo están relacionados con el tema de rendición de cuentas, independientemente de lo que hagan. Si es una persona de almacén, debe rendir cuentas en base a su inventario mensual, por ejemplo. Si es una persona de finanzas, tiene que rendir cuentas en base a todo lo que tiene que ver con su gestión diaria de finanzas, cuentas por pagar, cuentas por cobrar. Siempre en cualquier área de la organización tenemos que rendir cuentas. Y aquí es donde el tema del seguimiento y control de la gestión cobra fuerza, porque es una forma de dar a conocer qué estamos haciendo. A nivel de lo que es la gerencia efectiva, aquí se toma en cuenta la accionar que tenemos de cómo estamos desarrollando nuestro negocio y cómo lo estamos manejando. Es fundamental que tengamos siempre una visión general de nuestra gerencia, de nuestro negocio, para poder también tomar decisiones más sólidas, decisiones que realmente están en el motivo. A lo que hablaba anteriormente, la toma de decisión no oportuna viene dada porque entre mejor información tengamos, mayor cantidad de datos, podemos tomar mejores decisiones. Por supuesto, aquí el seguimiento y control de la gestión tiene que ver con aquellas empresas que puedan tener una certificación ISO, que estén alineadas a alguna acreditación o alguna principalmente certificaciones que tengan que renovarse periódicamente. Es importante que realicen un seguimiento y control de la gestión. Por supuesto, la necesidad de información que siempre tenemos para cualquier cosa, sea a nivel organizacional o sea a nivel personal, necesitamos información. ¿Dónde vamos a comprar? ¿En qué supermercado más económico, por ejemplo, vamos a adquirir nuestros productos? ¿O en qué sitio la comida es mejor? ¿O en qué sitio se puede pasar un buen rato con la familia? Siempre se necesita información. Y a nivel de lo que es la parte organizacional, la información es necesaria para poder llevar a cabo el resto de las acciones o poder seguir generando un curso de acción que nos brinde los frutos deseados. Todo esto está relacionado con lo que es la parte de indicadores de costo. La mejor forma de poder rendir cuenta bajo una gerencia efectiva que promueva la toma de decisiones oportunas, esté certificado o no, es con el indicador de costo. Y es aquí donde vamos a empezar a desarrollar los elementos básicos de los indicadores para que ustedes estén empapados con eso y
y en futuras actividades podemos profundizar, pero aquí vamos a hacer una breboca de todo lo que es la parte básica de los indicadores de gestión. El primer punto importante es que los indicadores de gestión se convierten en la base de la medición. O sea, para poder desarrollar una medición oportuna, rápida, incluso económica, siempre es importante que los indicadores de gestión precisen cuáles son las condiciones necesarias para que sean construidos de manera que puedan ser útiles para el mejoramiento o para dar a conocer el mejoramiento del desempeño y para dar a conocer cómo se están desarrollando las actividades. Cada indicador va a tener un objetivo y va a tener una razón de ser. Entonces, para cualquier proceso de medición podemos tener infinidad de indicadores, pero sí es importante que en periodos cortos de tiempo se pueda conocer cómo está su utilidad con respecto a conocer cuál es el desempeño. Como base de esa medición, tenemos que los indicadores de gestión van a permitir cuantificar la eficiencia y la eficacia de una actividad en un proceso. El indicador de gestión se convierte en ese parámetro que me va a decir a mí, como responsable del proceso o como de una organización, si efectivamente se está cumpliendo la tarea según lo especificado en nuestra información documentada. La información documentada siempre va a dar la parte procedimental de cómo se desarrolla una actividad en la organización o el desarrollo de un proceso. Pero sí es importante que dentro de esa información documentada también tengamos cuáles son los indicadores que tienen que ver con cada proceso. Son factores para establecer el logro y el cumplimiento de la misión, objetivos, metas y ante todo agregan valor. El indicador siempre va a agregar valor siempre y cuando su vida útil esté en los parámetros reales, ¿no? ¿Qué tipo existen indicadores? Se manejan muchos tipos, las organizaciones lo manejan como indicadores operativos, indicadores financieros, indicadores contables. Otras organizaciones tienen diversas denominaciones internas, pero en este caso lo manejamos como indicadores de eficacia, indicadores de eficiencia y indicadores de efectividad. Cada uno asociado a la eficacia, a lograr el objetivo planteado, la eficiencia también tiene que ver con lo que es la parte presupuestaria y por supuesto la efectividad que es lo que busca cualquier organización, de lograr los objetivos planteados en el menor tiempo posible, cuando no coste posible y de manera que impacte mucho más en la organización de la empresa. Dentro de lo que son los elementos de los indicadores, empezamos con la definición del indicador. El indicador siempre debe tener una expresión matemática que lo respalde. Esa expresión matemática va a cuantificar el estado o la característica, o en este caso el hecho que se desea controlar. La expresión matemática debe estar muy bien definida, porque establece claramente si vamos a manejar un número entero o vamos a manejar un porcentaje o vamos a manejar una fracción, independientemente de lo que queramos controlar, pero debe estar expresada de la manera más específica posible y debe contemplar solamente ese hecho que se quiere medir. El proceso puede tener diversas situaciones y para cada situación yo puedo establecer un indicador, pero cada indicador debe tener puntualmente un hecho o una situación a seguir. Es allí donde tenemos que tener mucho cuidado porque es donde empiezan los contratiempos en cuanto a aquellos indicadores o sistemas de indicadores que queremos que sean de bajo costo, y entonces podemos tener inconvenientes de fallar en la determinación de cuál es el hecho o la característica que deseo medir. Por eso la definición del indicador debe estar siempre amarrada al objetivo del proceso. El objetivo del proceso te va a decir específicamente
qué es lo que se quiere lograr en esa sección o en ese sector de la empresa, y el indicador va a permitir conocer si efectivamente se está logrando. Siguiente punto sería el objetivo del indicador. El objetivo del indicador va a expresar ese lineamiento estratégico de la mejora que se busca, y en el sentido de cómo se busca, si es maximizar una situación productiva, minimizar algún error, eliminar la falla, asegurar que se cumpla nuestro proceso de ventas, por ejemplo, garantizar que cada quien realice su labor. En este caso es muy importante el hecho de conocer específicamente qué es lo que yo voy a medir. Por ende, el objetivo del indicador debe ser muy bien pensado, porque podemos incluso tener problemas con la definición, podemos tener el objetivo muy claro, pero no lo sabemos definir, o viceversa. O sea, aquí debe haber un amarre muy claro entre lo que es la definición del indicador, qué es lo que yo quiero medir, cuál es el hecho tangible, y la expresión debe estar claramente formulada para evitar inconvenientes. Por ejemplo, en el caso de la minimización de las fallas, siempre debemos buscar un número de referencia que sea bajo, porque nadie quiere tener gran cantidad de fallas en ese proceso. Pero allí también es importante que el objetivo esté amarrado a lo que se busca específicamente, a lo que se busca específicamente en cuanto a brindar la información real. El objetivo del indicador también tiene que ver con qué información quiero yo brindarle a la persona que está gestionando esos indicadores. El objetivo permite tener la claridad sobre o qué significa mantener un estándar en niveles de excelencia y adecuarlo permanentemente ante los diversos cambios, así como proponerse nuevos retos. El objetivo es uno de los elementos clave, digamos, para evitar que este tipo o el proceso pueda salirse de control y no tener claro qué es lo que vamos, o cuál es el estándar que vamos a medir. Los niveles de referencia son aquellos rangos o grupos de valores que me limitan el proceso. Siempre se van a tener niveles de referencia asociados a rango amplio. La mayoría de las empresas mantienen niveles de referencia con rango amplio de valores, por encima del 85% la atención al cliente, por encima del 90% de las ventas planificadas o de las ventas que se establecen de los productos que yo tengo en mi inventario, un 98% de inventario en línea, por ejemplo. Todos esos factores son importantes. Y el nivel de referencia es cuál es el rango que se maneja mi proceso. Si es un proceso de venta, yo siempre quiero estar vendiendo por encima de lo que podemos haber planificado como presupuesto inicial en el mes, y a medida tenemos el caso contrario, por ejemplo el caso de la falla, que siempre quiero estar por debajo del promedio de fallas que se ha establecido, ya sea con una máquina, ya sea con un personal operativo, con un trabajador, un colaborador de nuestra empresa, pero siempre es importante determinar los valores. El valor actual de un indicador puede señalar varios tipos de problemas si se compara con diversos niveles de referencia. Cada indicador te va a generar un valor, y en el análisis que se haga de ese indicador o una síntesis, se puede comparar esos datos obtenidos con otras referencias que no necesariamente están formuladas desde el primer momento. La ventaja de tener un indicador establecido en una empresa es que me va a permitir ir comparando periódicamente la periodicidad que yo pueda establecer ese número con otras variables, con otras referencias, ¿no? Pero siempre es importante que nos centremos en para qué lo estamos haciendo, y si esas situaciones se dan de que yo pueda compararlo con otro nivel de referencia, no dejar de hacerlo, pero sin perder el sentido de orientación, que es medir lo que realmente queremos medir. Aquí en esta área está la parte del criterio de semáforo. Regularmente este criterio de semáforo se utiliza tanto en la gestión de la planificación estratégica como en la gestión de la calidad.
y no es más de que cuando estamos por debajo de los niveles deseados, cuando estamos por debajo de nuestro nivel de referencia, un ejemplo de 80%, vamos a tener vamos a tildar ese número como rojo, porque no estamos cumpliendo lo que realmente lo especificamos. Si estamos por encima del 80%, lo vamos a tildar de verde, y en calidad, en lo que es la gestión de la calidad, siempre se utiliza el color amarillo, porque es una forma también de prender alarmas al momento de que me estoy acercando mucho a mi nivel de referencia mínimo, ¿no? O sea, aquí donde tenemos que tener esto muy en cuenta, porque es el color rojo que me genera alarma, digamos, preventiva. Es un factor bastante importante. Como pueden ver, a nivel de planificación tenemos que nosotros podemos tener resultados desfavorables o resultados según lo especificado, y ya quitarlo de verde porque lo que se planificó se cumplió, y cuando estamos por encima también estamos en todo el verde. Pero a nivel de lo que es la parte de calidad, siempre dejamos este rango amarillo en cuanto a que si yo me estoy acercando mucho a mi nivel de referencia, ya empiezo a generar alguna alarma para tomar una acción rápida y evitar que el proceso se descarrile por completo. A nivel de lo que es la parte de la responsabilidad, todo lo que una vez que se tiene ya identificado cuál es el objetivo del indicador y cuáles son sus niveles de referencia, la parte de la responsabilidad juega un papel muy importante, ya que es siempre indispensable darle a la persona correcta la responsabilidad de lo que es el indicador. Recuerden que podemos tener diversas responsabilidades para un indicador. Podemos tener la responsabilidad de quién va a hacer la medición o la recolección de datos, quién va a hacer el análisis de esos datos, quién va a realizar la toma de decisiones y quién va a realizar las acciones. Puede ser la misma persona que haga todo el proceso, puede ser que una persona haga las primeras 3 actividades de medir, analizar las primeras 2 actividades de medir y analizar, y otra persona se encargue de tomar las acciones y emprenderlas. Pero hay que tomar en cuenta el hecho de que todo va a depender del tamaño de la organización, porque puede haber indicadores que tienen o forman parte de un proceso que es bastante amplio, o de una cadena de producción que es bastante amplia, y allí podemos tener varias personas encargadas de la recolección de datos y de la medición. Es importante aquí que siempre se tome en cuenta el hecho de que yo no puedo forzar a una persona a que realice una medición. Muchas personas o muchos colaboradores dentro de la organización muestran mucha resistencia a tener que medir porque lo ven como una carga extra a sus labores diarias, pero siempre hay que hacerles ver el lado positivo de esto, que es una forma de que tú día a día conozcas cómo estás en tu gestión. Pasa mucho con el tema de la gestión de ventas, y más que todo en nuestro país, en Venezuela, que esa gestión de ventas diaria es muy importante, ese paso a paso, ese poquito a poquito del día tras día, porque eso es lo que te va a llevar a lograr el objetivo final de un determinado porcentaje de venta que tú te quieras lograr. Pero la responsabilidad es importantísima, porque también va a definir quién va a actuar en cada momento del indicador y cómo vamos a tratar de que todos los involucrados se comprometan a la evaluación de ese indicador. El siguiente elemento, lo que es la parte del punto de lectura, tiene que ver con las herramientas, los instrumentos utilizados para tomar la recolección de datos. Esto puede ir desde un termómetro, por ejemplo, hasta un formulario, dependiendo de cuál es la actividad o cuál es el proceso que está midiendo. Siempre va a ser importante
si estamos hablando de herramientas o de instrumentos para que nos va a permitir la toma de recolección de esos datos, esos instrumentos tengan las debidas calibraciones, tengan las debidas certificaciones por los entes competentes, porque si no vamos a tener una data que no es real y vamos a estar tomando decisiones en base a una información que no es objetiva. Entonces allí hay que tener mucho cuidado, porque si yo, por ejemplo, soy una empresa, estamos en una empresa que nos dedicamos a la comercialización de animales en un canal, de animales ya beneficiados, y tengo problemas con mi peso, que es mi indicador, vamos a ir acumulando pesada tras pesada, día tras día, números erróneos, y por ende al final de los periodos de medición vamos a tener una información que no es precisa para la toma de decisiones. Y pendiente con eso, igual con el tema de los formularios, que son formularios que puedan estar avalados por profesionales o expertos en un área mejor. Siempre es importante que el punto de lectura sea un punto de lectura que realmente brinde los datos que queremos. Por ende hay que tratar de obtener las certificaciones, obtener las validaciones y tener una información que sea mucho más objetiva. En cuanto a la periodicidad de medición, es simplemente el tiempo correspondiente en el cual yo voy a ir haciendo mis mediciones, la frecuencia. Esto tiene que ver también con la frecuencia de revisión del indicador, porque yo puedo tener frecuencia de toma de datos diaria, pero la revisión del indicador se hace quincenal. Cada quien va a establecer, dependiendo la naturaleza del proceso, cuáles son los lazos de seguimiento. Hay que recordar mucho el tema de lo que es un principio de precisión, que eso tiene que ver con la medición, la precisión de cuándo se toma. Hay que procurar tener muy claro en qué momento voy a tomar el dato, porque si no, toda mi fuente de información o todos mis datos ya se descarrilan por completo. Hay procesos que por su naturaleza hay que ir tomando datos consecuentemente, y si fallamos en una toma de esos datos vamos a tener problemas con el resultado final. Aquí es primordial que se determine muy bien la frecuencia, cuándo se toma el dato, en qué momento justo se va a tomar el dato y cómo vamos a lograr obtener una información que realmente brinde el detalle del proceso y de la actividad que se está realizando. En el caso de la representación gráfica, no es más que el método utilizado para hacer una conformación de los resultados. Podemos utilizar diversos tipos de representaciones gráficas, diagrama de torta, diagrama de barra, barra sencilla, diagramas sencillos. Todo va a depender de cuál va a ser el público al cual yo les voy a presentar los datos. Llámese dirección, llámese mi supervisor, llámese el coordinador de un área, el supervisor general. Independientemente de a quién yo le vaya a presentar el dato, es importante que previamente conozcamos cómo esa persona puede dividir la información. Allí juega mucho hacer una investigación rápida de cómo, hacer una investigación rápida dentro de la organización, de qué forma, o preguntarse. También podemos hacerlo de esta forma, preguntar directamente a la persona que se le va a presentar la información de cuál es la forma gráfica que más le conviene para que se pueda entender la información y que llegue a la información. Esto que existen distintos tipos de entendimiento de todos los datos que se presentan. En ocasiones puede ser una gama muy amplia de datos, y si lo presentamos de una forma gráfica es mucho más fácil entenderlo que presentarlo en cuadros o en tablas. Entonces aquí hay que tener muy en cuenta de cuál es la forma más dinámica de presentar los resultados y establecer los lapsos. Muy importante los lapsos. Siempre hago énfasis en los lapsos porque el indicador tiene que ver mucho con frecuencia, y frecuencias que sean repetidas en determinado periodo de tiempo.
yo realizo una evaluación mensual que debe ser consecuente y todos los meses hacer la misma evaluación. Si la hago semanal, debe ser consecuente con hacerla semanal. Siempre es importante eso porque en la representación gráfica eso debe quedar plasmado también. ¿Cuál es mi periodicidad? Si es mensual, anual, trimestral, todo lo que se establece en esa periodicidad de tiempo. Ya he revisado todo lo que es la parte de los elementos de los indicadores de gestión. Es importante evaluar cuáles son los beneficios de la implementación de los indicadores de gestión. Desde el punto de vista de la planificación estratégica, nos permite comunicar los objetivos, las estrategias, las metas. Los indicadores de gestión siempre deben estar casados con un objetivo, una de las metas que se establezca dentro de una organización, porque es la cuantificación real de que cómo yo estoy logrando mi meta y cómo si realmente la estoy logrando. La meta siempre debe tener un indicador a nivel de planificación estratégica porque nos va a dar a conocer si después de haber realizado una serie de actividades yo logré concretar esa meta o ese propósito. A nivel de lo que es la identificación de problemas y oportunidades, se prestan los indicadores de gestión para por medio de los niveles de referencia, cuando estamos muy cerca de un nivel de referencia o estamos por debajo, se toma la acción oportuna. Diagnosticar problemas, por supuesto, porque ya nosotros vamos a tener una información global y una estadística de cómo se desarrolla cada proceso, cada actividad, y ahí voy a poder ver qué está pasando y qué está pasando que esté fuera de lugar o un poco desviado. Vamos a entender los procesos, vamos a definir las responsabilidades, se va a lograr tener un mejor control de la empresa, se logra identificar nuevas iniciativas y acciones que allí también me va a permitir medir comportamientos, cómo es la capacidad de reacción de cada persona o de cada fase de nuestro proceso. Y algo muy importante, facilita la delegación en la persona, la delegación del control. Cuando uno le entrega al responsable de la toma de recolección de datos, por ejemplo, la facultad ya de cuáles son las actividades que va a hacer, ahí también la empresa reposa en el accionar de una persona que luego va a ser evaluada. Y por supuesto lo que es la parte de la compensación con la actuación, que es una forma de que la empresa también pueda generar otro tipo de incentivo, y que si realmente hay personas encargadas de realizar una medición de un proceso, de darle seguimiento a un proceso y lo están haciendo bien, puede haber algún otro tipo de iniciativa o incentivo que pueda mejorar su bienestar dentro de la organización. Otro punto importante, y ya para ir cerrando, hay que tener claro que los sistemas de medición, nunca deben quedarse estáticos, siempre deben ir evolucionando. ¿A qué se debe esta evolución? Se debe que cada proceso va a tener distintos parámetros de medición. Esos parámetros de medición se van a ir cubriendo progresivamente a medida de que va pasando el tiempo, se van cumpliendo los periodos de gestión, y una vez que se determina que hay parámetros de ese proceso que ya no va o generan unos indicadores que la información es consecutivamente positiva, siempre está por encima del nivel de referencia o está muy por encima de ese nivel de referencia, ya se nota que es un indicador que debe evolucionar, que ya debe dejar de medir ese parámetro y debe ir a otro parámetro más importante o que esté fuera de control. Por eso siempre es importante experimentar con nuevas mediciones, nuevos análisis, hacer prototipos para incluir nuevas mediciones. Siempre se debe mantener un curso en cuanto a cuáles son los indicadores que yo voy a estar midiendo, pero eso no nos limita a que vayamos haciendo mediciones paralelas de otros procesos o de otras áreas, otras aristas del proceso. Hay que eliminar activamente mediciones que no sean útiles, lo que estaba diciendo anteriormente, cosas que ya me están dando consecutivamente números positivos, ya para que lo vamos a medir, porque se nota que hay una parte del proceso o esa parte del proceso está controlada. Esperar por los conflictos y aprovecharlo, porque aquí el tema de esperar por el conflicto, porque el conflicto regularmente viene de un problema que no se resuelve.
Cuando no se resuelve un problema, hay que evaluar exactamente cuál fue la causa de la no resolución de ese problema. Es aquí donde hay que aprovechar el hecho de que el sistema de medición y los indicadores de gestión deben ir evolucionando, es porque en ocasiones, si se me genera un conflicto de un proceso que ya estaba controlado, entonces debemos, en ese caso, no evolucionar, sino ir atrás y evaluar nuevamente, dejar todo corregido y seguir hacia adelante. Es eso que se debe hacer para procurar tener una mejor medición y un mejor seguimiento. Y por último, el entrenamiento personal con nuevas mediciones, siempre procurar que la persona que está midiendo y que está contenta con su proceso de medición, incentivarlo, decirle podemos hacerlo mejor, podemos tener un mejor control, porque siempre hay que aprovechar el hecho de que si la persona está midiendo y no ha puesto ninguna queja, ningún reclamo, porque también está contento con el número que está obteniendo. Y allí hay que procurar ponerle bastante atención, porque son colaboradores, personas dentro de la empresa que quieren que el proceso sea cada día mejor. Y bueno, básicamente esto es la parte de la evolución de los sistemas y cómo podemos ir mejorando las mediciones que ya no son útiles. Con esa última información ya damos por culminada la actividad. De verdad que estoy complacido de haberlos acompañado, espero que haya sido de provecho, y les recuerdo, esto es una información básica, debemos siempre complementar nuestro aprendizaje, y desde luego solicitamos completamente la orden para seguir incluyendo la necesidad didáctica que ustedes puedan tener y la necesidad de información que puedan tener. Así que estén bien. Un abrazo. Le damos muchas gracias a la participación del ponente en este foro gerencial y cada uno de ustedes presentes en este foro. Recuerde darle me gusta a este video, compartirlo con todo aquel que tenga interés en el área gerencial, académica, profesional, y suscribirse al canal para tener información adecuada y actualizada. Muchas bendiciones.